Hermanos, un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy, la predicación estará basada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, los versículos del 14 al 21. El tema es la fe y el título es ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Y esta es una pregunta con la cual pienso yo que muchas personas a través de los siglos han luchado. Y esa es la razón por la cual quiero contestar por medio de este sermón. Señor, gracias por este día que nos has dado, la vida y la salud, y también por la oportunidad de compartir tu preciosa palabra en este tema, Señor, que es tan importante en la vida de tu iglesia. Cuando los cristianos, Señor, siempre están con esa preocupación, cómo aumentar la fe en sus vidas. Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. En tus manos, Señor, me encomiendo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El pasaje nos muestra la historia del fracaso que los 12 apóstoles tuvieron al tratar de liberar a un hombre que tenía una posesión demoníaca. Entonces, el Señor nos enseña que a veces se le hace difícil al cristiano alcanzar o lograr ciertas metas o tal vez ver milagros porque no tiene fe o porque tal vez piensa que no tiene fe o quizás porque no ha aprendido cómo ejercer la fe que ya tiene. Yo creo que si somos cristianos, ya hemos ejercido cierto grado de fe, porque para ser cristiano se necesita tener la fe para aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si la persona no tiene esa fe, obviamente no puede ser cristiano. No va a tomar una decisión si no la cree. El Señor dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el Señor Jesucristo dijo, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si usted no es cristiano, usted tiene que tener la fe. Usted tiene que creerle a Dios que sus palabras son ciertas. Como ejemplo, el Señor nos dice que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano, de una semilla de mostaza, entonces podríamos recibir milagros. Y muchos de ellos quizás son milagros grandes, porque Dios siempre nos quiere bendecir. La ilustración del poder que tiene la fe de un grano de mostaza en comparación con el milagro que Dios puede hacer, hermanos, humanamente no tiene lógica, porque Dios reta los principios humanos, porque el poder de Dios es más grande que nuestros pensamientos. Esta fe del tamaño de un grano de mostaza sí es suficiente para que el Señor haga los milagros que Él quiere hacer en su vida, en su familia, en la iglesia, y yo estoy seguro que en el mundo también a través de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Si usted considera que su fe es pequeña, hermano, hermana, no se desanime, porque Dios tiene los medios de gracia para hacer que su fe crezca, aumenta. Dios siempre tiene buenas noticias para los que le aman. Y es muy importante que nadie debe tratar de considerar su fe menor o de comparar su fe con la de otra persona, de otro hermano y otra hermana. Usted sabe lo que estoy diciendo. A veces hay hermanos que dicen, es que yo no tengo la fe como el hermano tal. No, hermanos, nunca haga esas comparaciones porque son muy engañosas. Son muy engañosas. Por lo general, cuando alguna persona comienza a comparar su fe con otra persona, siempre va a pensar que su fe es menor, minimiza su fe, su autoestima baja y siempre va a poner en alto la fe de las otras personas. Así es que,
Yo le recomiendo que no haga ese ejercicio porque es engañoso. Deseo compartir dos aspectos importantes sobre la fe. Y el primero es que su fe siempre puede continuar creciendo. Su fe siempre puede continuar creciendo y no es lo contrario. Y el segundo aspecto es que hay por lo menos 5 medios de gracia que le pueden ayudar a crecer en la fe. ¿No son estas buenas noticias? Hermano, hermana, Dios quiere que usted crezca en la fe. No importa si es un niño, un joven, un adulto o un anciano. La meta de Dios es que el cristiano en toda su vida siempre su fe vaya en aumento y que esa fe pueda contagiar de alguna manera, pueda motivar a otras personas a tener el mismo deseo que usted tiene. Su fe siempre puede continuar creciendo. Y sobra decir que la fe es muy importante para todos los creyentes. En la vida de los cristianos, mucho de lo que hacemos o usted hace en su iglesia o fuera de ella siempre está relacionada con la fe. La fe está dentro de nosotros. La fe siempre es algo que estamos tratando de usarla en todo lo que hagamos. En el libro de los Hechos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Yo creo que ese es el deseo, esa es la meta de todo creyente, de todo miembro de una iglesia cristiana, agradar a aquel que le rescató de las llamas del infierno y que el deseo de él es que usted esté por la eternidad en el cielo, disfrutando de su presencia y de las maravillas, de las cosas que, hermanos, aunque tenemos la palabra de Dios, hay muchas cosas con las cuales Dios nos va a sorprender en el cielo. ¿Y por qué lo creemos? Porque tenemos fe. Y el escritor de Hebreos dice también que todo el que se acerca a Dios crea que Él existe, tenga fe que Él exista. La fe es como un termómetro, porque nos dice si un cristiano está caliente o está frío en su relación con el Señor. Como también puede ser un indicador que nos puede enseñar si esa persona es fiel o no es fiel. Por eso es importante la fe también. La fe se manifiesta con hechos visibles y concretos. No es solamente decir yo tengo fe, pero no hay acción. La persona no demuestra su fe, como dije ahorita, con hechos tangibles. La fe es como el motor espiritual que debe mover la vida de todo creyente. La fe es la que nos empuja hacia adelante. Cuando no hay fe, el cristiano se estanca, como que se paraliza. Hay personas que se conforman con una fe débil y están como anestesiadas, como adormecidas y pasan los años y la persona está en ese estado de soñolencia o de adormecimiento, sin que sus vidas demuestren para el mundo, para su comunidad, para su vecindario, no muestran ningún testimonio que honre y glorifique el Señor, que honre y glorifique a Dios. El cristiano debe mostrar su fe. Y entonces el apóstol Pablo, en Romanos 10:17, nos da una palabra de aliento, un secreto de Dios, un misterio que estaba en la soberanía de Dios, que a través del apóstol Pablo, el Señor nos da el secreto de cómo podemos aumentar la fe. Y entonces Pablo dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
¿Es sencillo? Claro, es muy sencillo. La fe viene cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted la escucha, cuando esa palabra viene a su mente y viene a su corazón, esa palabra va a hacer que dentro de usted esa semilla de la fe vaya creciendo. Cuanto más usted oiga, estudie, medite las sagradas escrituras, usted se va a dar cuenta que la fe irá en aumento progresivamente y no se detiene. En segundo lugar, hay por lo menos 5 medios de gracia que le van a ayudar a usted a acrecentar esa anhelada fe. Y el primer medio de gracia es cuando usted estudia la Biblia. Porque por medio de las sagradas escrituras, las personas pueden ver cómo Dios hizo grandes milagros tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y por eso ese es el propósito de Dios. Por eso Dios, a través de casi 1500 años, usando un aproximado de 40 personas, nos dejó un legado escrito, la Biblia, las sagradas escrituras, que se han preservado a través de los siglos. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, usted puede examinar una lista de los grandes héroes de la fe, hombres y mujeres que se atrevieron a creerle a Dios y Dios trastornó este mundo. Porque hubo hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Y como dice la Escritura, por la fe Enoc condenó al mundo. Perdón, Noé condenó al mundo. Porque le creyó a Dios, tuvo fe cuando Dios lo dijo que iba a derramar sobre la faz de toda la tierra un diluvio. Y solamente él y su familia creyó, tuvo fe, y todos los seres humanos y los animales, con excepción de los que entraron en el arca, todos murieron. Este es un fuerte testimonio del poder de la fe en Dios. La fe o el poder de la fe es un testimonio poderoso de Dios. Créale a Dios y va a encontrar que ahí, en esa fe inquebrantable, reside, se expresa, se muestra el poder de Dios. En segundo lugar, cuando usted habla con Dios, va a aumentar la fe. Le recuerdo que la oración es también un medio de gracia que produce fe en toda persona que habla con Dios. Una definición sencilla de lo que significa la fe es hablar con Dios. Eso es la oración. La oración es hablar con Dios. Como en el anterior, en cuanto a la fe, fe es una definición sencilla, es creer lo que Dios dice. Si Dios dice que va a hacer algo, créalo. Y eso es fe. Y eso es fe. No requiere, cuando usted habla con Dios, no requiere de hacer palabras altas. Algunos dicen, hermano, es que yo no hablo, pastor, es que yo no oro, porque yo no sé cómo orar. O tal vez usted ha escuchado esto de algunos hermanos, es que yo no oro tan bonito como tal hermano. Es que él ora, es que él ora muy bonito. O pastor, ore usted porque Dios a usted sí lo oye. No, hermano, esa es una equivocación. Orar es hablar con Dios
como usted quiera hacerlo, con las palabras sencillas. No tienen que ser altas. Simplemente ore, hable con Dios de lo que salga de su corazón. Lo que usted quiere compartirle a Dios, sean alegrías, sean tristezas, o tal vez agradecimientos que usted tiene con Dios, gratitudes. Señor, gracias por la vida de hoy. Señor, gracias por los alimentos. Señor, te adoro, te alabo, te bendigo, porque eres un Dios maravilloso de amor, porque me has dado la vida. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Señor, te pido por mi mamá. Señor, te pido por mi papá, por mi hijo o hija. Señor, mañana tenemos un examen con el médico. Ponga en las manos de Dios lo que usted quiera. Y eso es orar. Conversar con Dios de la manera más sencilla. Todos los cristianos debemos pedirle a Dios, es cierto, que aumente nuestra fe. En Lucas capítulo 17, los versículos 5 y 6 especialmente, los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, el sicómoro era un árbol, desarráigate o arráncate y plántate en el mar y os obedeceríais. Es lo que dice el Señor. ¿Podemos nosotros hacerle la misma petición al Señor? Señor, aumentanos la fe. Claro que sí. Por eso el Señor estableció, puso en su palabra todos estos testimonios que nos deben impulsar a pedirle a Dios grandes cosas. Y cuando digo de grandes cosas, también estoy enfatizando, aumentanos la fe, porque la fe es algo grande y maravilloso que no viene de la mente y el corazón del ser humano. La fe viene de Dios, porque Dios quiere que le creamos a Él y Él nos da los medios de gracia, como es la Biblia, como es el poder de la oración. ¿Para qué? Para que a través de ellos todo cristiano crezca, aumente su fe. Y esta es una petición, pedirle a Dios que aumente la fe, es algo conforme a su santa y perfecta voluntad. Lamentablemente, hay cristianos que cuando oran, por lo general, invierten la mayor parte del tiempo haciendo peticiones vanas, peticiones que no tienen sentido, poco espirituales, cuando la realidad es que tenemos un Dios tan poderoso, todopoderoso, que está dispuesto a bendecirles, dándole fe y la fortaleza espiritual que necesitan para poder enfrentar los grandes retos y los desafíos que estamos viviendo en estos momentos, enfrentando una dura pandemia, enfrentando muerte alrededor de nosotros, mirando enfermos y muchos de ellos seres amados, amigos o personas conocidas. Estamos enfrentando pérdidas de trabajo, escasez de alimentos y muchas otras situaciones difíciles. Y ese es el momento para que como cristianos seamos fortalecidos en la fe, en creerle a Dios, que a pesar de lo que estamos viviendo, Dios no está viviendo ninguna crisis. Él está dispuesto y Él está extendiendo su mano para levantarnos cuando le creemos a Él.
y estamos seguros que el Señor tiene su momento, tiene su tiempo para que pronto esta pandemia desaparezca del mundo y volvamos a una realidad diferente a la que estamos viviendo en este momento. Hermano cristiano, oremos a Dios, ejerzamos la fe y creámosle a Dios que Él tiene el mundo, el universo, la solución de todos los problemas que el ser humano está viviendo en este momento y que no tiene una respuesta acertada. Estoy seguro que si muchos cristianos comenzaran a orar más y a crecer en su fe, sus vidas y sus prioridades cambiarían tremendamente, porque la mano del Señor se manifestaría poderosamente. Los triunfos, los fracasos, Dios sabe cómo manejarlos. La fe es un medio de gracia que produce madurez y crecimiento espiritual en la vida de los cristianos fieles. Es importante que usted sea un creyente fiel a Dios. El creyente fiel a Dios se involucra, se sumerge en la palabra. Es una persona que continuamente está hablando con Dios. Continuamente. Dios quiere que hablemos con Él. Hay muchas invitaciones en su palabra que nos dice, clama a mí y te responderé. El salmista dice, oh Dios, escucha mi oración. Estén atentos tus oídos, oh Señor, a mi voz, a mis ruegos. ¿No son estas palabras que nos invitan a hablar con Dios? Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en toda oración, en toda conversación con Dios. ¿No es esto una invitación que el Señor nos hace para que el cristiano hable más con Él a través de la oración como medio de gracia? El tercer medio de gracia es cuando usted se congrega para tener compañerismo. Los discípulos caminaron con el Señor Jesucristo hace 2000 años por un periodo de 3 años. Y durante el ministerio del Señor Jesucristo, fue creciendo progresivamente cada día. Ellos iban aprendiendo a hacer el ministerio al estar al lado del maestro, al caminar con él, al escucharlo, al oír sus palabras y ver sus milagros. Los triunfos, los fracasos fueron también parte del aprendizaje que lo llevó a madurar y a tener una fe que demostraron ampliamente a partir del día de Pentecostés en Jerusalén. Esa madurez se solidificó, esa fe se acrecentó, porque también la presencia del Espíritu Santo vino a sus vidas y fueron llenos de ese poder sobrenatural. Usted y yo, hermano y hermana cristiano, tenemos la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el pueblo de Dios se reúne, se congrega, se junta, sea en un templo o en cualquier otro lugar, ellos se reunían en las casas para adorar, para orar, para escuchar la palabra, compartirla unos con otros, para cantar, para escuchar el compartimiento de los testimonios de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas y ministerios. Eso hacía florecer la fe y la madurez en ellas. El mismo compañerismo entre los miembros, en ese compañerismo, hermanos, en la vida de la iglesia, Dios aumenta la fe. Usted sale fortalecido
fortalecido cuando se congrega como pueblo de Dios. Por eso el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino por el contrario, juntarnos para fortalecernos, para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Dios obra, hermanos, cuando el pueblo de Dios se junta. Los cristianos del primer siglo, está muy claro en el libro de los Hechos y en otras epístolas, se juntaban en las casas y había un fervor en sus corazones, sentían un ardiente deseo de estar juntos, como que cuando luego regresaban a sus hogares, había dentro de ellos esa necesidad imperiosa. ¿Cuándo llegue el primer día de la semana? ¿Cuándo volvemos a juntarnos? Y se juntaban para tener compañerismo, para orar. Y algo muy importante, en medio de ese compañerismo, ellos celebraban la Santa Cena. Y en ese maravilloso sacramento, la presencia de Dios se manifestaba y se manifiesta hasta el presente. Dios está en medio del sacramento de la Santa Cena. Y por eso la Santa Cena es un medio de gracia que también le ayuda al cristiano a madurar y a crecer en su fe. Y hay otro medio de gracia, en medio del bautismo también, donde se da testimonio también de la muerte, crucifixión, muerte, sepultura, y como sacramento, la presencia de Dios se manifiesta en medio del sacramento del bautismo. Y eso hace obviamente que el cristiano madure en la fe, aumente la fe. El cuarto lugar, cuando usted trabaja para el Señor. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, se menciona que Jesús tenía un grupo aproximado de 70 discípulos que caminaban con él, que los discipulaba, que escuchaban sus sermones y obviamente tuvieron la gran bendición, el gran privilegio de ver muchos de los milagros que el Señor realizó en la tierra de Israel. Nosotros no los vimos. No vimos al Señor como lo vieron ellos, pero tenemos el testimonio bíblico que tiene el mismo valor y el mismo poder para hacer que nuestras vidas sean transformadas y puedan impactar el mundo y las vidas de las personas que están alrededor nuestro. El Señor los envió a evangelizar de dos en dos, y cuando ellos regresan asombrados por los milagros que Dios, el Padre Celestial, realizó a través de ellos, le dijeron al Señor en el versículo 17, hablándole al Señor Jesucristo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Qué maravilloso. El único nombre bajo el cielo en el cual hay poder de salvación, hay poder de sanidad, hay poder y autoridad para enfrentar las legiones satánicas, los demonios, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús dice la palabra de Dios que se doblará toda rodilla en el cielo y aquí en la tierra. Hermanos, los demonios tiemblan cuando el nombre del Señor se pronuncia con la autoridad que Dios le da a nosotros o nos da a nosotros los cristianos. Todo lo que pidieras al Padre, dijo el Señor Jesucristo, en mi nombre,
Jesús dijo, Él lo hará. El Señor nos dio este gran poder, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, nuestro Padre Celestial respaldará nuestra petición. La iglesia nos ofrece, además del compañerismo y las bendiciones espirituales, y una de ellas es que a través de la iglesia Dios nos da el privilegio grande de servirle a Él. Cuando Él nos llama a nosotros para una tarea, para un trabajo, para un ministerio, hermanos, nunca le diga al Señor que no, porque ese es el más alto honor que puede tener un ser humano en este mundo. Que el creador del universo le diga, yo quiero que tú hagas esto para mí. Y la respuesta debe ser, Señor, a la orden en este momento, Señor, heme aquí, como dijo el profeta, envíame a mí. Y el Señor dispondrá de todas las cosas necesarias que usted necesita para cumplir responsablemente y con éxito el trabajo que Dios le ha pedido. En la iglesia cristiana se tiene la oportunidad de ser discipulado, los nuevos creyentes, las nuevas personas que llegan a la iglesia, de ser entrenado para compartir el evangelio de Jesucristo. Todo cristiano tiene que tener la capacitación, el entrenamiento, la disposición de hablar de Cristo, de decir lo que Cristo ha hecho en su vida, del cambio tremendo y de la bendición de haber perdonado sus pecados y que usted tiene una vida diferente en este mundo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El Señor dice, todo lo que yo hago en tu vida, a partir de su encuentro personal con Cristo, todo va a ser nuevo y tenemos una herencia celestial esperándonos cuando partamos de este mundo. Y así estaremos con el Señor siempre. Vendré otra vez, dijo el Señor Jesucristo, y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor Jesús? En la casa de su Padre, preparando un lugar para todo creyente en Él, para toda aquella persona que tuvo fe y le creyó a Él cuando recibió el Evangelio. También tenemos la oportunidad, como miembros de la Iglesia de Cristo, de salir al mundo y dar una esperanza de vida terrenal y celestial. Tenemos la bendición de poder ayudar a las personas con aquellas cosas que son necesarias para la vida de cada familia. Así como damos el Evangelio, damos el alimento espiritual, la palabra de Dios, que nos ayuda en nuestro espíritu, que nos ayuda emocionalmente. También la iglesia de Cristo somos responsables de dar aquellas cosas materiales que son importantes en todo hogar. Hay que suplir los alimentos, hay que suplir las medicinas, hay que proveer la vestimenta, hay que hacer defensa de los pobres, hay que hacer abogacía por los emigrantes, por tanta discriminación que hay en este mundo. O sea, la iglesia de Cristo tiene el compromiso de ayudar a la humanidad de una manera integral. Tenemos grandes riquezas en Dios. Dios ha provisto una fe en el creyente para que todo esto pueda ser posible. Hoy es el día en que usted puede decir al Señor, Señor, auméntame la fe. Voy a tomar la Biblia, la voy a estudiar, voy a hablar contigo, Señor. Voy a congregarme en una iglesia para tener compañerismo.
Y si me llamas a un ministerio, Señor, estoy listo. Y todo aquello que venga por delante, Señor, yo voy a creer que tienes el poder para poder ayudar. Espero, hermano y hermana, que su fe continúe creciendo grandemente. Que el Señor le bendiga en este día.